buenos días. Voy a pasar a presentar a los panelistas, vamos a tener a Magali Bardales, que es abogada y doctorada en Derecho y gerente corporativo legal y de relaciones institucionales en Nexa Resources Perú, y es actualmente vicepresidente del sector minero en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ahí tenemos también como panelista, o dentro de la conversación vamos a tener a Arturo Rodríguez, que es economista con maestría en Derecho Internacional y Senior Market Leader para Iberoamérica del SASB, justamente de la Sustainable Accounting Standards Board que estamos tomando. Se han considerado sus estándares como parte del inicio de este proceso. También tendremos a Miguel Ángel Zapatero, que es economista y MBA con más de 20 años de experiencia en diferentes instituciones como Apoyo y BlackRock, y es actualmente gerente general de la Bolsa de Valores de Lima. Y bueno, a José Manuel Pesquera, también abogado con más de 20 años de experiencia y ha sido gerente en el área de negocios fiduciarios en BCP y actualmente es superintendente de la Superintendencia de Mercado de Valores. Eh, bueno, mucho gusto con ellos. Eh, Liz, paso con las preguntas, ¿cierto? Sí, por favor, adelante. Gracias. Hemos preparado algunas preguntas para ustedes y vamos a comenzar con Magali. De acuerdo a lo que hemos venido viendo, el proceso donde han participado también, estábamos pensando en preguntarte, a ver, ¿cuál es el valor diferencial que identificas entre los indicadores con enfoque de ESG o ASG, como lo llamamos en castellano, como los presentados esta mañana por el PIR, y los indicadores tradicionales de sostenibilidad y responsabilidad social de la gestión de las empresas mineras, ¿no? Mineras o extractivas, ¿no? Que es algo que se ha venido trabajando anteriormente? ¿Cómo es este valor diferencial, Magali? Perfecto, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por la pregunta también, y quiero comenzar también felicitando en realidad por todo este esfuerzo que se ha realizado, el trabajo que nos han mostrado realmente ha sido súper importante y un trabajo, como ustedes dicen, en equipo, con un resultado que creo que va a ser beneficioso para el sector minero y en general para los inversionistas. Yo quisiera comenzar señalando que la sociedad en minería cuenta con un código de conducta que recoge 12 principios y dentro de estos 12 principios se recogen una serie de requisitos y condiciones vinculados a los temas de sostenibilidad, vinculados a los temas ambientales, sociales, de gobernanza, requisitos que son aplicables a las empresas asociadas y cuyo cumplimiento garantiza un compromiso de una actividad responsable y una actividad minera orientada nuevamente al tema de sostenibilidad. Por otro lado, las empresas mineras emplean en realidad ya diferentes estándares. Estamos hablando de las empresas mineras formales, estándares vinculados a temas de sostenibilidad, estándares internacionales como el Pacto Global de Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, los lineamientos de la OCDE para empresas multinacionales, principios rectores para empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, los ISO 26000. En el caso específico del sector minero se viene utilizando herramientas como el de las expectativas de desempeño del ICMM, los principios hacia una minería sostenible de la Asociación Minera de Canadá y la iniciativa de minerales responsables, entre otras herramientas y entre otros principios a los que el sector minero formal se viene acogiendo. Y en esta línea quiero resaltar que el sector minero formal no es un sector ajeno a medir los esfuerzos que realizan las empresas, que realizan las compañías en tener un impacto positivo en sus grupos de interés, ¿no? Como los colaboradores, clientes, las comunidades en general, sus stakeholders en general, y que finalmente es lo que miden estos reportes tradicionales, los reportes de sostenibilidad y de responsabilidad social tradicionales a los que nosotros nos hemos venido adaptando. Ahora, creo que el hecho de tener estos indicadores materiales de ASG buscan, en principio, llegar a una evaluación mucho más precisa de las acciones de una empresa. Permite, en realidad, tener una coordinación interna de las diferentes áreas de una empresa,
para hacer de manera de conocimiento transversal la necesidad, cumplimiento y la relevancia de estos criterios vinculados a temas de sostenibilidad y sobre todo para que estos sean interiorizados en las diferentes áreas, en las diferentes funciones de una empresa. Ya no solo como un tema de reporte, creo que eso es sustancial, no es solo como un tema de reporte, sino más bien como un tema consustancial para la continuidad de las operaciones, para la continuidad de las actividades de la propia empresa. En realidad, en nuestra industria, pues no basta con indicar que se cuenta con políticas, con sistemas de gestión que están alineados a los temas de sostenibilidad y gobernanza, sino que necesariamente estos tienen que ser llevados a la práctica y creo que en esa línea estos indicadores, estos criterios de ESG o de ASG ayudan y coadyuvan a este esfuerzo. Los indicadores, por ejemplo, en temas ambientales, como se ha mencionado, muestran lo que son disminución de emisiones de una empresa, cantidad de residuos que son reciclados, el tema de la optimización en el uso de agua, los galones de agua preservada, temas que son mucho más medibles, ¿no? Y por lo tanto agregan valor en la evaluación. Por su parte, en los aspectos de orden social nos ayudan a estandarizar un poco el seguimiento de estos objetivos, estandarizar de alguna manera y de manera objetiva los criterios y la metodología de aplicación en temas de responsabilidad social, en términos de las acciones de responsabilidad social, que a veces, digamos, no es tan sencillo hacerlo, por lo menos no es tan sencillo tener estos criterios uniformes, ¿no? En líneas generales, yo lo que diría es que los factores, los criterios de sostenibilidad, los criterios de ESG que han sido presentados, nos ayudan en principio como sector minero formal a adaptarnos a los retos globales que ya se están dando a la fecha y que requieren de un sector minero mucho más cerca, mucho más vinculado y con actividades que se desarrollan dentro de un marco de sostenibilidad. En segundo lugar, nuevamente a interiorizar y entender que la continuidad de las operaciones del sector están necesariamente asociadas y vinculadas a estos criterios y que el no adaptarnos a estos criterios finalmente lo que va a generar es sacarnos del mercado internacional, considerando además que hoy hay muchísima más exigencia, muchísima más rigurosidad por parte de los clientes finales, por parte de los consumidores finales respecto a los productos que reciben, ¿no? Lo que agrega, yo diría, como conclusión final, estos criterios es que generan una mayor confianza en nuestra industria minera. Gracias. Gracias, Magali. Muy clara la respuesta y sobre todo la mirada de todo global, ¿no? Del proceso minero y ver cómo esta adaptación e integración de los criterios va a contribuir o contribuye de alguna manera a la continuidad de la producción del sector, ¿no? Que es tan valioso para nosotros. Y me quedo con lo que mencionabas, que no puede quedar solo como un reporte, que el reto justamente es la implementación del mismo, ¿no? Arturo, ¿cómo estás? Quería preguntarte, desde los estándares SASB, ¿no? ¿Qué se busca con los indicadores ASG o ESG en el sector minero y qué información se espera recolectar, recabar de las empresas que sea de utilidad para los inversionistas? ¿Cómo lo ves? Ya, José Carlos, gracias por la pregunta y también por la invitación. Y bueno, antes de contestarla, felicidades por sacar este esfuerzo adelante. Para contestar tu pregunta, me gustaría tomar un paso atrás y explicar un poco sobre el desarrollo, cuál fue el proceso de desarrollo de los estándares SASB para poder entender entonces el valor que tienen estas métricas para los inversionistas. Entonces, SASB en su momento desarrolló o tuvo el objetivo de desarrollar estándares industriales que
hablaran sobre los riesgos y oportunidades específicos para cada industria, porque lo que veíamos en el ámbito de la divulgación ASG era un estándar que se utilizaba de manera universal, sin detallar cuáles eran los riesgos y oportunidades específicos en el contexto de una industria en específico. Y obviamente, para poder entender la sostenibilidad, es muy importante entender el modelo de negocio de cada una de las diferentes industrias y empresas que laboran en esa industria, y así poder resaltar cuáles son los riesgos y oportunidades que pudieran tener un efecto significativo en la condición financiera, el perfil de riesgo o las operaciones de una empresa. Entonces, el equipo de SASB en su momento lo que hizo fue tomar un universo de factores ASG, eran 26 para cada una de las industrias que tenemos estándar, y de esos 26 se fueron filtrando dependiendo de los impactos financieros que tuviera el buen o mal manejo de estos temas en el contexto de cada industria. Entonces, hoy en día, SASB tiene, como ya lo mencioné anteriormente, 77 estándares distintos para 77 industrias diferentes, y cada uno de estos estándares resalta cuáles son los temas específicos para cada industria que pudieran tener este impacto en las operaciones de la empresa con un lente de materialidad financiera. Y es precisamente este enfoque, tanto en materialidad financiera como en especificidad por industria, que le es muy valioso a los inversionistas, porque resalta al utilizar y poner en marcha, al utilizar los estándares SASB y poner en marcha prácticas alrededor de los temas que resaltan los estándares SASB, se manejan cuáles son estos riesgos y oportunidades ASG que pudieran tener este impacto en el valor de las empresas, y eso es el valor que ven los inversionistas en la metodología de los estándares SASB. No es de a gratis, por así decirlo, que hoy en día más de 1.850 empresas a nivel global utilizan los estándares SASB para sus diferentes industrias. En América Latina en específico, más de 150 empresas utilizan los estándares SASB para sus industrias. Y en el sector minero en específico, a nivel global, tenemos alrededor de 74 empresas mineras identificadas alrededor del mundo que utilizan los estándares SASB para divulgar su información ASG. Y esto incluye a las grandes mineras a nivel global, ¿no? Río Tinto, BHP, Vale, Freeport-McMoRan, Glencore, y también a mineras latinoamericanas importantes, ¿no? Ya mencionaba yo a Vale, y también Grupo México también utiliza los estándares SASB. Entonces, creo que esta iniciativa, ¿no?, de tener estándares o requerimientos de divulgación alineados a los estándares SASB puede ayudar mucho a las empresas mineras peruanas a alinearse a lo que ya reportan las empresas a nivel global en cuestiones de sostenibilidad ligada a la materia financiera, y pone en una muy buena posición al país para poder hablar el mismo lenguaje que habla el resto del mundo en cuestiones de sostenibilidad para el sector minero. Y la otra parte de tu pregunta no era, bueno, ¿qué temas se subrayan dentro del estándar SASB? Ya lo mencionaba EOMAR, que dio ahí un excelente resumen de algunos de los temas. En cuestiones de medio ambiente, bueno, se habla de gases de efecto invernadero, de polución del aire, manejo de energía, manejo de agua, sobre todo en áreas de estrés hídrico, manejo de desechos y impactos sobre la biodiversidad. En términos sociales, los estándares SASB recalcan información sobre seguridad y derechos humanos, en particular derechos de las poblaciones indígenas, ¿no?, que es un tema muy importante para la región latinoamericana, hablar sobre los derechos de las poblaciones indígenas, y también de manera un poco más general relaciones con comunidades más allá de las comunidades indígenas. También en lo social se habla obviamente del capital humano de las mineras, ¿no? Cuáles son las relaciones que tiene la empresa laboralmente hablando con los empleados y con los colaboradores con los que participa.
y el sector minero, siendo un sector donde la seguridad laboral es tan importante, también se tienen un par de métricas en cuanto a seguridad laboral. Y finalmente, en términos de gobernanza, los estándares SASB recalcan información sobre ética empresarial y todos estos procesos que están dentro de la organización para poder salvaguardar la ética empresarial y minimizar cuestiones de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no podría yo platicar sobre los estándares SASB y todos los temas que están ahí por mucho tiempo, pero bueno, eso es una probadita de los temas que se abordan dentro de los estándares SASB. Gracias, Arturo. No, muy interesante cómo explicas desde el inicio cómo se va generando eso por industria. Creo que es valioso y justamente por eso es lo que mencionabas de tantas empresas que están interesadas y que forman parte pues, del SASB o consideran los indicadores. Hemos hablado mucho de temas sociales y ambientales que forman parte pues, del ESG. Miguel Ángel, desde la Bolsa de Valores de Lima, en el contexto actual, con tanta incertidumbre en relación a las inversiones, versus un contexto internacional con demanda de minerales por la transición energética y el esfuerzo de reducción de emisiones de carbono que hemos mencionado, que muchas empresas están vinculadas a ellos y interesadas, empresas mineras formales, evidentemente, ¿no? De gran minería principalmente. ¿Cómo ves la contribución de los indicadores ESG en el valor de las acciones de las empresas mineras? José Carlos, muchas gracias y gracias por el espacio también al PIR. Para mí es un gusto compartir este tiempo, digamos, no solo con la audiencia que gentilmente nos brinda su tiempo, sino también con Magali, Arturo y José Manuel. Yo creo que el impacto es muy positivo, ¿no? Y hay varias razones. Digamos, no quiero andar mucho en los factores cuantitativos. Nosotros como bolsa, evidentemente, pues vemos una parte del mundo que está listado en los mercados, interactuamos con las empresas, con intermediarios, con inversionistas y en general el mensaje de la sostenibilidad ya se ha reconocido como una tendencia a largo plazo y una tendencia que va a requerir un esfuerzo importante y creciente por parte de las empresas y del mercado en general. Creo que es algo que de alguna u otra manera las empresas debemos incorporar en nuestra gestión. Como mencionaba Magali, no es un tema solamente de reporte o un tema de dialecto entre lo que ya producimos o lo que hablamos como empresas y el lenguaje que hablan los inversionistas o los financiadores. Yo creo que es un tema más de apoyar en este viaje, ¿no? En el cual pues tenemos que elevar los estándares, ¿no? Nosotros en la bolsa nos gusta decir que si algo no se mide, no se puede mejorar. Yo creo que ese es un poquito el valor de los indicadores. Debiera servir un poco para las propias empresas para evaluar su gestión. Yo creo que hay muchos argumentos, hay muchos estudios con respecto a lo que se genera de valor en la gestión al incorporar factores ESG de sostenibilidad en las empresas. Recientemente revisamos un paper de NYU, del Centro de Sostenibilidad, que ha revisado 245 estudios, ¿no? Elaborados en los últimos 5 años y encontraba que en más del 50% de los casos había correlación, ¿no? Una correlación positiva entre una mejora en la sostenibilidad y el ROE de una empresa, ¿no? Si uno extrapolaba ese ejercicio a los inversionistas, tal vez la relación no era tan fuerte. A veces para inversiones se requiere un plazo un poquito más largo, pero igual era 33% de la correlación positiva. Y creo que los indicadores en alguna manera van a ayudar a que esa gestión se materializa y se puede medir. El tema de los indicadores a veces puede pasar como algo relativamente menor, pero mira, a mí me pasó hace unos años visitando a un gran proveedor de índices internacionales institucional en Londres, ¿no? Un señor muy simpático, ¿no? Uno de estos ingleses colorados, ¿no? Managing Director, me mostraba su computadora y me decía, mira, Miguel Ángel, acá está el monitoreo de sostenibilidad que hacemos de las empresas peruanas. En general, ¿no? No hablando solamente de minería, pero como saben, pues la minería es un elemento importante en la bolsa, ¿no? Es más de 40% de la capitalización. Y la verdad que yo quedé un poco en shock porque la data, la información estaba vacía para las empresas peruanas.
Y claro, uno comparaba con Brasil, con México, que no somos tan diferentes. Yo creo que no somos tan diferentes. No estaba la información. Pero cuando tú veías la información en bruto sí se generaba, solamente que no estaban los indicadores utilizables por los inversionistas, ¿no? Y acá estamos hablando pues de cientos de miles de millones de dólares de flujos. Esto, digamos, desde el punto de vista de las empresas, ¿no? De las inversiones, de lo que nosotros vemos. Pero como te digo, yo creo que al final eso está cambiando de forma positiva. Nosotros mismos como Bolsa quisimos sacar hace unos años un índice de sostenibilidad y encontramos la misma situación, no estaban los indicadores, los parámetros, pero muy rápidamente las empresas, digamos, han cogido este reto, digamos, y están adoptando este tipo de indicadores. Ahora tal vez vivimos el otro problema, que es hay muchísimos parámetros, muchísimos scores, muchísimas metodologías, ¿no? Pero eso vamos a hablar, creo que en el siguiente, vamos a escuchar del siguiente panel un poquito más, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el valor es positivo, ¿no? Y se está generando y estamos respondiendo, y es algo que está reconocido por el mercado. Un último punto que quiero resaltar, y también lo mencionaron anteriormente, es que estos estándares están creciendo, ¿no? Y cuando uno piensa en la sostenibilidad ya de manera profunda en términos del manejo de una empresa, tiene que reconocer que uno puede ser muy responsable en su manejo y tiene que reconocer el costo de no serlo, ¿no? Es decir, el costo de gestionar mal una empresa. En última instancia, creo que la sostenibilidad a través, digamos, del uso de estos indicadores y otras mediciones, debiera ayudar a que ese manejo que sea cada vez mejor y que esos eventos, digamos, de cola, digamos, o riesgos no se materialicen, ¿no? Sean mitigados. En última instancia, creo que de alguna u otra forma, creo que los indicadores van a ayudar a esa gestión por parte de las empresas, va a ayudar muchísimo a los inversionistas para tener unos parámetros, digamos, entendibles, completos, ordenados, de fácil acceso, además. Más recordemos que estos parámetros son abiertos, no son solamente para los inversionistas del PIR. Cualquier persona que está interesada en canalizar inversiones o financiamiento va a poder usar estos indicadores. Creo que van a ser de gran valor, ¿no? Creo que al final, como te digo, esto se va a materializar en estos flujos y que sigamos estando en el mapa y ya también como industria minera sigamos en este reto y estemos a la altura de un mundo más exigente, cada vez más exigente en la evaluación de la sostenibilidad, ¿no? Ese sería un poquito pues, nuestras impresiones, ¿no? De la bolsa. Gracias, Miguel Ángel. Me parece muy claro lo que mencionas. Creo que Perú, siendo un país minero y estando dentro de los 10 mayores competidores o jugadores, digamos, en el mundo, no puede escapar, pues, de justamente, como tú mencionabas, de considerar tener y que se materialicen estos indicadores para las empresas que tienen, pues, valores acciones en la bolsa de valores, ¿no? Creo que es algo que es un reto que hay que continuarlo y me parece, de ahí vamos a tener una pregunta para ti que justamente va en ese sentido. Muchas gracias por tu respuesta. José Manuel, pasamos contigo ahí, tenemos una preguntita sobre el tema bueno, nosotros como conociendo ya los compromisos que tiene la Superintendencia de Mercado de Valores en la promoción de las buenas prácticas ASG o ESG en el mercado de capitales peruano. ¿Nos puedes contar un poco el rol que ha asumido la SMB como regulador, supervisor del mercado de valores en el fortalecimiento e incentivo de estas buenas prácticas entre las empresas que tienen valores que cotizan en bolsa de valores, teniendo en cuenta, entre otros, la importancia que el sector minero tiene en el mercado bursátil en el Perú? Bueno, antes que nada, muchas gracias al PIR por haber invitado a la SMB a participar de este lanzamiento. El lanzamiento que encontramos que es una iniciativa privada muy importante y es un gusto compartir además el panel con Magali, Miguel Ángel y Arturo. En los últimos años, y sin duda agudizado por la pandemia, la conducta responsable que se ha convertido, digamos, en un pilar esencial en el clima de inversiones, no solo en el Perú, sino en todo el mundo.
Las empresas que se comporten de forma responsable van a contar con más posibilidades de obtener y conservar la garantía social. La garantía social se ha convertido en un tema sumamente importante. Quizás Magali ahí nos pueda, digamos, decir la importancia que tiene, porque creo que es un elemento imprescindible de toda estrategia a largo plazo. Ahora, en el caso peruano, esto se hace mucho más evidente con el discurso político actual, ¿no? El constante ataque que hay a la generación de riqueza, que es el motor de cualquier economía moderna, se ha convertido en algo cotidiano. Ahora, si a eso le añadimos, como cereza del pay, digamos, y abro comillas, ¿cómo fue? Que si los cambios no se consiguen de manera pacífica, se conseguirán por medios no pacíficos, y cierro comillas. O sea, los temas de sostenibilidad corporativa no pueden ser más relevantes. Vivimos tiempos más que retadores, y por lo tanto la estrategia de sostenibilidad empresarial es vital. Más aún para las empresas extractoras. Y ojo, no olvidemos cuál es el origen etimológico de la palabra vital. Es bien importante. Con todo esto lo que quiero decir es que en nuestro país los factores políticos son variables muy importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar una adecuada y efectiva estrategia de sostenibilidad empresarial. Pues hay que saber hacerle frente. Pero ahora sí, yendo, digamos, a temas más de mercado, la importancia de poner un foco de atención sobre las prácticas vinculadas a la sostenibilidad corporativa y a las inversiones responsables tiene como consecuencia, como ya se ha dicho, la generación de un mayor valor de mercado de las empresas. Esto repercute en su liquidez, en su profundidad, y a su vez fortalece los mercados de capitales y aporta al desarrollo económico del país. Revelar información de aspectos ASG es un elemento clave para reforzar la confianza de los inversionistas y de todos los grupos de interés. Además de que es un elemento generador de mayor transparencia en el mercado. Y todo esto se alinea con los objetivos de cualquier regulador del mercado de valores en el mundo. En cuanto a la revelación de prácticas de gobierno corporativo, pienso que lo que marcó un hito en el Perú fue la publicación en el año 2013 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas y la posterior actualización del reporte sobre su cumplimiento, que fue en el año 2014. Este reporte ha posibilitado obtener información súper valiosa que se publica de manera agregada en nuestro portal. Ojalá que el mercado esté sacándole el provecho que debiera. La data está allí a disposición de todos y permite conocer y analizar cómo es que las empresas que cotizan vienen cumpliendo con los principios de buen gobierno establecidos en el código. Ahora, en diciembre del 2015 se publicó el reporte de sostenibilidad corporativa y su actualización fue en febrero del año 2020. Esta actualización se realizó tomando como base una propuesta de mejora presentada por la Mesa ASG del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales. Y el PIR tuvo mucho que ver en esto. Los cambios introducidos al reporte supuso su revisión integral, en realidad. Podría decirse que mantuvieron los principios o principales lineamientos que el anterior, pero se introdujo una nueva estructura y un mayor detalle en sus preguntas. Desde mi punto de vista, es muy interesante que el nuevo reporte de sostenibilidad corporativa haya incluido una serie de definiciones que contribuyen a una mejor comprensión de los diversos conceptos ASG. Ahora, yo debo reconocer que la inclusión de estas definiciones, que yo las encuentro muy saludables, fue una propuesta del mercado, lo cual es muy satisfactorio, ¿no? Uno de los factores que refuerza la relevancia, digamos, de promover la difusión y adopción de buenas prácticas empresariales es precisamente la importancia que tiene el mercado de valores, que
que tiene en el mercado de valores, en realidad, los sectores extractivos, y de hecho el sector minero es el más importante. Ahora, no solo en la capitalización de la bolsa de valores, que eso Miguel Ángel podría conversarnos, sino en la economía nacional en general. O sea, el sector minería e hidrocarburos, Magali lo puede confirmar, pero por data que estuvimos revisando del Banco Central de Reserva en el año 2021, fue del 11.5% del PBI, o sea, más relevante imposible. Me parece fundamental que los emisores que participan del sector minero mejoren la difusión de su gestión social, la difusión de su política medioambiental y de gobernanza corporativa. Hago esta precisión no solo por la importancia que tienen en la economía nacional, como acabo de decir, sino por la adversa coyuntura que atraviesa el país desde hace ya varios años, donde lamentablemente el populismo se impone sobre los argumentos técnicos y nada hace presagiar que eso va a cambiar en el corto plazo. O sea, creo que eso es lo que te podría comentar. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Sí, de hecho, has entrado creo que en temas que vamos a tocar en el panel que viene, porque son los retos de cómo se genera esta implementación y el uso de estos indicadores dentro del espectro que consideran las empresas mineras, ¿no? Y varias preguntas ahí lanzadas a Magali, que seguramente va a querer contarnos un poquito de eso, además de que tenemos algunas preguntas para ella. Los invitamos para que hagan preguntas también a los que nos están escuchando, viendo. Estamos completamente abiertos a escuchar sus preguntas, a responderlas. Creo que tenemos aquí un panel de lujo con bastante riqueza de conocimiento que nos va a poder ayudar a esclarecer y discutir algunas cosas que pueden enriquecer, digamos, este diálogo. Magali, volvemos contigo y con una pregunta que creo que va a estar buena, justamente viniendo en la discusión que venimos sobre cómo adoptar y cómo implementar estos indicadores. Dado el ciclo de vida de los proyectos mineros, como bien sabes, ¿no? Pasan por mineros extractivos que pasan por etapas. Tienes exploración, tienes construcción, tienes producción, tienes cierre, ¿no? ¿Dónde consideras que los indicadores ESG o ASG pueden hacer la diferencia en favor de la sostenibilidad y de las inversiones, ¿no? ¿Y por qué consideras esto? También considerando que estamos necesitados de exploración, ¿no? Algo que no hemos hablado mucho de temas mineros, también eso es importante. Adelante, por favor, Magali. Gracias por la pregunta. Bueno, yo lo que diría en primer lugar es que para nuestro sector, para el sector minero, que como ha indicado José Manuel, tiene un impacto muy relevante en términos de la economía de nuestro país, en términos de aporte al PBI, en términos de la inversión privada. Actualmente la minería representa el 58% de la inversión privada y hay, digamos, una serie de factores que sin duda ubican al sector minero como uno de los sectores con un mayor aporte en términos de desarrollo para nuestro país. Considero que la sostenibilidad de las actividades mineras, estos criterios de sostenibilidad, deben estar presentes en realidad a lo largo de la vida de todo un proyecto minero, no solo en realidad en un momento en particular, ¿no? Los indicadores ASG en realidad lo que permiten con la información que da las empresas en función a estos criterios es que permiten conocer cuál es el enfoque de la empresa en cuanto a su comportamiento y en cuanto a las actividades que va a realizar, considerando precisamente los aspectos ambientales, los aspectos sociales y los aspectos de gobernanza, de gobierno corporativo. Y en esa línea, ese enfoque en realidad debe estar presente durante toda la vida del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la etapa de exploración, que en efecto es una etapa temprana todavía de un proyecto que tiene sus propios tiempos de maduración, plazos,
dinamismo en términos de permisos, en términos de los procesos y en términos, digamos, de magnitud en función a las empresas y en función a las inversiones que se realizan en esta etapa. En esta etapa de ninguna manera se deja de tratar estos aspectos de sostenibilidad y es muy importante porque va a ser justamente el primer paso del relacionamiento con las comunidades y con nuestros grupos de interés. Lo que comentaba José Manuel, el aspecto social ahora en el Perú es un aspecto fundamental, es un aspecto clave para el desarrollo de la minería, ¿no? Yo diría que el tema de conflictividad social asociado a los temas fundamentales de desarrollo de comunidades, al tema de cierre de brechas sociales y los temas precisamente vinculados a toda la parte de permisología probablemente sean los aspectos más relevantes para el desarrollo de la industria minera en este momento. Y en esa línea, dentro de una etapa de exploración, el relacionamiento, el primer relacionamiento, la primera impresión y el impacto inicial que va a tener la actividad minera en las comunidades y en sus diferentes stakeholders es fundamental. Y ese enfoque y ese impacto podemos lograrlo justamente a través del cumplimiento de estos criterios de ASG, ¿no? Por otro lado, si pasamos a la fase ya de construcción, a la fase de producción, efectivamente en la medida que son actividades, la producción va a ser una actividad de un mayor plazo, van a poder establecerse seguramente metas mucho más claras, acciones mucho más concretas en términos de la parte ambiental, social y de gobernanza. Así, digamos, en estas etapas podemos brindar una mayor información respecto a las credenciales que muestra una compañía y ello tiene un impacto nuevamente en términos del inversionista. Recordemos además que uno de los factores, yo creo que una de las incidencias importantes del cumplimiento de los criterios ASG va a ser lograr justamente un mejor financiamiento por parte de las empresas para la construcción de sus proyectos, para el desarrollo de las operaciones o ampliación de las operaciones. Entonces, en consecuencia, la fase de producción va a ser una fase importante, relevante, y en la cual los inversionistas van a tener una mirada muy acuciosa respecto al comportamiento de sostenibilidad de las empresas en el sector. Van a estar mirando a dónde van sus inversiones y cómo las inversiones que han puesto en práctica van evolucionando a través del tiempo, a través de las actividades de las empresas en las cuales han invertido. Entonces, es fundamental ahí también el tema de los criterios ASG. Y si vamos a la etapa final, que es la etapa ya de cierre propiamente de una actividad minera y que tiene también sus complejidades, sus particulares, igualmente es la etapa en la cual el inversionista minero sale del área donde ha venido operando, pero tiene que dejar un área que sea amigable, digamos, con el medio ambiente, amigable en términos de cultura, en términos de relacionamiento con las comunidades, ¿no? Y por lo tanto, igualmente los criterios de ASG tienen que estar presentes y estos reportes y estos criterios nos permiten justamente monitorear todos estos procesos, ¿no? En líneas generales, en conclusión, creo que tienen que estar presentes estos criterios durante toda la vida de los proyectos y hay, sin duda, el compromiso cada vez más del sector minero formal en adoptarlos y en tener metas claras y concretas de cumplimiento de los mismos. Gracias, Magali. Muy interesante. De hecho, sí, como tú mencionas muy bien, creo que desde el inicio de la etapa ya has mencionado exploración, la parte de la construcción, la producción y el cierre. En todas las etapas, los indicadores ESG son sumamente importantes justamente para dar esa claridad a los inversionistas, a los shareholders y también a las comunidades, ¿no? Porque es el tema del disclosure, ahí hay algo que tenemos y nuevamente seguramente lo vamos a ver en el siguiente panel. Y bueno, voy a aprovechar esta pregunta para pasar con Miguel Ángel, porque creo que tiene alguna vinculación la respuesta que nos diste, Magali. Digamos, Miguel Ángel, los grandes inversionistas a nivel global están considerando los factores ESG para tomar decisiones, como venimos viendo, ¿no? De no haber un claro giro
hacia la implementación de indicadores ESG en Perú, ¿crees que existe un peligro de que los capitales vayan a otros proyectos a mediano plazo, mediano o largo plazo? ¿Cómo ves eso? Porque es un poco, digamos, los inversionistas tienen que ir donde ven que tienen seguridad, ¿no? ¿Qué nos dirías? Bueno, sí, gracias José Carlos por la pregunta. Creo que es un entorno bien complejo para todas las empresas, ¿no? Además de la coyuntura, digamos, que está sufriendo el país, que bien mencionó José Manuel. Pensemos que en el mundo a nivel global pues hay una guerra, hay subida de tasas de interés, hay preocupaciones hay inflación, ¿no? Precios más altos. Entonces son muchos shocks, ¿no? Y el capital obviamente pues desconfía. Si eso le agregas en el caso peruano pues una situación económica y política compleja y que evidentemente pues no genera las condiciones para una mayor confianza, pareciera pues la tormenta perfecta, ¿no? En el gran esquema de las cosas, ¿no? En ese contexto tenemos además el reto de un entorno donde los inversionistas, los consumidores, las cadenas de valor presente y en los próximos años van a estar exigiendo mejores estándares de sostenibilidad. Y el reto es no estar en el mapa. Ya no solamente va a ser suficiente producir la información, que es lo que hoy día se está haciendo, ¿no? Con los indicadores, sino que van a comenzar los engranajes a exigir cada vez más. Y esto no solamente van a ser los inversionistas, que hoy en día están en el proceso de integrar los indicadores. Tienen una visión un poquito más amplia en este momento. Pero los grandes tenedores de los activos en Europa, en Estados Unidos y otras plazas, están exigiendo a los gestores de fondos, a las empresas financieras, a las entidades multilaterales, a que la exigencia vaya subiendo, ¿no? Ciertamente el tema ambiental es posiblemente la punta de lanza en los países desarrollados. Para nosotros, en nuestros países más cercanos, evidentemente tenemos el tema social. Ya se vuelve un tema pues vital atender este proceso. Y creo que los retos son múltiples. Y el capital va a fluir. El capital va a fluir, capital de afuera y capital local. Yo recuerdo muchos años atrás, me tocó ser de analista junior, ¿no? Analista del sector minero, ¿no? Tuve el gusto de muy joven conocer algunas minas muy importantes en el país, ¿no? Muy interesante, me gustó mucho esa experiencia. Y recuerdo que en las investigaciones que hacía, pues veía que los proyectos estaban, pues, proyectos en Perú, en Chile, en el Congo, en Papúa Nueva Guinea, ¿no? Parecen ubicaciones exóticas, pero para un norteamericano Perú es igual de exótico, ¿eh? Por si acaso. Creo que es, pero ahora revisando, cada vez me encuentro más con más proyectos en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Y no solamente por la riqueza propia de esos países, yo sí creo que también debe haber un factor, sin ser yo especialista en la materia, ¿no? Ni en la industria, ¿no? Respeto mucho el conocimiento de los expertos, pero sí creo que hay una tendencia, digamos, a prestar mucha atención a dónde están yendo esos capitales, a lugares donde son más atractivos, y que si encima de eso son más atractivos económica, políticamente, y además tienen mejores estándares de sostenibilidad que otras ubicaciones, que otras empresas, ciertamente el reto por atraer esos capitales va a ser más alto, ¿no? Más difícil. Entonces, como les mencionaba, al final el tema de sostenibilidad es un tema de riesgos. Un riesgo ambiental es un riesgo de inversión, un riesgo social es un riesgo de inversión, un riesgo de gobernanza es un riesgo de inversión. Entonces, los inversionistas reaccionan a ese riesgo, tratan de mitigarlo y obviamente también quieren que ese riesgo sea justificado, y van a canalizar esos fondos, esos recursos, ese financiamiento, ya sea de capital o deuda, hacia las oportunidades más atractivas en dicho sentido. Entonces, creo que trabajar este mensaje, digamos, es importante comenzar a incorporarlo, es importante comenzar a medirlo y es importante comenzar a mejorar en esa dimensión, ¿no? Tenemos muchos retos, creo que como empresas, lo hemos visto, nuestro sector privado da la talla,
va a seguir dando la talla, no tengo dudas de nuestro éxito en navegar este proceso, pero tenemos que montarlo y tomarlo muy, muy en serio, ¿no? Ese es un poquito el mensaje que estamos leyendo. Gracias, Miguel Ángel. Creo que es muy, muy claro, pues, porque en verdad es un reto que tenemos y como tú bien dices, o sea, son riesgos sociales, ambientales que hay que considerar y que hay que tomar y que hay que ver cómo los podemos canalizar, cómo podemos no solamente medir, sino cómo los podemos gerenciar, ¿no? De alguna manera. Este, y es cierto, Perú es tan exótico como Papua Nueva Guinea para un canadiense, un estadounidense, que de ahí salen, o un inglés, donde están los headquarters de las grandes empresas mineras, ¿no? Así que este, es una gran verdad. Arturo, volvemos contigo. Ahí tenemos una pregunta sobre cómo. Queremos que nos comentes un poco, ¿no? Considerando pues que en la COP26 del año pasado, dando un poquito de vuelta al tema, se anunció la consolidación de estándares SASB bajo la Fundación IFRS y justamente con esta mirada pues hacia los inversionistas que estamos viendo que consideran los riesgos sociales y ambientales, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco los avances que han habido en este tema y sobre todo las implicaciones que podría haber para las empresas del sector minero particularmente? Sí, con gusto, José Carlos. Bueno, para los que no estén enterados, en la COP26 del año pasado, en noviembre, la Fundación IFRS, que es esta organización que por décadas ha creado normas globalmente aplicables en cuanto a la divulgación de información financiera que hoy en día vemos reflejado en los estados financieros, anunció la creación de un organismo, el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o ISSB, por sus siglas en inglés, que va a tratar de hacer lo mismo con las normas de sostenibilidad. Y hay buenas noticias, ¿no? Varias buenas noticias. En primer lugar, se ve un empuje a nivel global de que la información ESG que sea relevante para los inversores no sea voluntaria, su divulgación, su revelación, sino que se empiece a normar de la misma manera que se ha normado por décadas la divulgación de información financiera. La otra gran noticia para las empresas y los inversores es que la Fundación IFRS y el ISSB, este nuevo consejo que se está creando, no van a reinventar la rueda, sino que van a utilizar herramientas, estándares, marcos de divulgación que existen hoy en día y que son utilizados por empresas e inversores a nivel global. Y uno de los estándares que van a utilizar para desarrollar sus normas de divulgación financiera sobre sostenibilidad son los estándares SASB, precisamente porque ven desde la Fundación IFRS y la comunidad de los inversionistas y los mercados de capitales este valor de tener información desmenuzada a nivel industria que esté ligada a cuestiones ASG. Entonces, de noviembre hacia acá, se han sacado 2 prototipos de normas que hoy en día están abiertos a consulta pública. No son específicos para una industria en particular, son generales. Son requerimientos generales de divulgación sobre sostenibilidad, es decir, cómo una empresa debería de estar abordando cuestiones de divulgación ASG de manera genérica. El otro proyecto de norma es un proyecto de norma que se enfoca solamente en cambio climático y de nuevo, estos proyectos de norma están disponibles para consulta pública y se invita a todas las empresas en todos los lugares del mundo a participar en este periodo de consulta pública para ahora sí que alcen su mano y que su voz sea escuchada en este proceso de generación de normas basadas en los estándares SASB, basadas en TCFD y en otros estándares que son de utilidad para los inversionistas. Y el plan de la Fundación IFRS es en el mediano plazo, una vez que estos 2 primeros proyectos de norma pasen de proyectos a ser normas oficiales, tomar los estándares SASB para crear métricas específicas para diferentes sectores, incluyendo al minero. Entonces, regreso a lo que yo decía anteriormente, ¿no? Con que utilizar los estándares SASB pone a las empresas peruanas hablando el mismo lenguaje de las empresas a nivel global en cuestiones ASG.
y también los preparará mejor ante las inminentes normas específicas para el sector minero que la Fundación IFRS saque en su debido momento, ¿no? Las normas de información financiera tradicional hoy en día son aplicables, que produce la Fundación IFRS, hoy en día son aplicables en el Perú. Entonces, bueno, se esperaría ¿no? que se trabajara para tomar las normas sobre sostenibilidad del ISSB de la Fundación IFRS también en el sector peruano en algún punto del el mediano plazo, ¿no? Entonces, regresando a este punto, ¿no? De que es importante lo que el PIR está haciendo hoy en día basándose en metodologías que son utilizadas hoy en día, que hasta ahora han sido voluntarias y que en un mediano plazo, bueno, serán reguladas, ¿no? y obligatorias. Interesante, Arturo, interesante, muy interesante lo que mencionas. Volviendo con José Manuel, quería preguntarte justamente viendo los pasos a seguir y lo que está ocurriendo con SASB, ¿no? Y todo esto, lo que se viene avanzando con el ESG, lo que ha mencionado Arturo, que es muy probable que más adelante se pueda regular. ¿Qué temas en agenda tiene la SMB con respecto a la adopción de buenas prácticas a ESG por parte de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores? A ver, antes de contestar tu pregunta, bueno, de hecho Lizzy nos ha mandado en el chat interno de los panelistas que debemos tener 4 minutos, con lo cual me imagino que no va a haber lugar para extenderse más después de esta intervención. O sea que yo lo que quería era hacer 2 atingencias a lo que han dicho los 3 panelistas previos, en realidad, ¿ok? En el caso de lo que dijo Magali, yo estoy totalmente convencido de que los temas ASG son primordiales en todas las etapas de la vida de una mina. No se puede decir que una es más importante que la otra. Eso es lo primero que quería comentar. Y Miguel Ángel, tú señalaste que el Perú es considerado como un mercado exótico. Yo le quiero dar a la audiencia un ejemplo de qué tan exóticos somos, ¿no? No sé si ustedes conocen el Paddington Station del metro de Londres. El Paddington Station del metro de Londres se llama así porque hay un osito de bronce, que es una escultura, que es el Paddington Bear. Para que todos ustedes sepan, la historia del Paddington Bear dice que el Paddington Bear llegó a Londres desde el Dark Perú. Entonces, imagínense lo exótico que podemos ser para, digamos, los inversionistas globales más importantes. Pero ahora sí, ya yendo al tema de la pregunta, nosotros vamos a seguir impulsando, o sea, todas las iniciativas necesarias con el fin de promover un mayor estándar de gobierno y de sostenibilidad corporativa de los emisores, eso queda clarísimo. Ahora, la mesa ASG del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales nos ha remitido ya hace algún tiempo, debo reconocer, una propuesta con sugerencias de cambios y precisiones al actual reporte sobre cumplimiento del código, ¿ok? Estos cambios y precisiones han sido objeto de evaluación dentro de la superintendencia y, de hecho, luego de esa evaluación han sido discutidas con la mesa ASG del Consejo Consultivo. Ahora, quizás tengo una primicia para todos ustedes y es que esta propuesta es parte de la agenda del directorio de la SMB de esta tarde y por lo tanto se espera que se apruebe su difusión en consulta ciudadana para recibir los comentarios del mercado que siempre son súper valiosos y estamos seguros que tendremos un mejor reporte con información más precisa sobre todo información precisa con respecto al grado de adhesión de los emisores a los principios del código.
Ahora, por otro lado, y va un poco en línea con un comentario que hizo Miguel Ángel relacionado con el índice de sostenibilidad que en algún momento la bolsa evaluó. No podemos olvidar que la hoja de ruta, esta hoja de ruta que fue elaborada por el Banco Mundial en el marco del Consejo Consultivo, incluye como una de las recomendaciones de mediano plazo la creación de un segmento de mercado VIP basado en variables ASG para el mercado accionario. Esto en su momento va a tener que ser objeto de análisis con el mercado y, por supuesto, en coordinación con la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, un poco ya entrando a los temas que estuvo hablando Arturo, y voy a hablar del tema de IFRS, pero previamente debo decir que no podemos dejar de tener en cuenta que actualmente en el seno del Comité de Gobierno Corporativo de la OECD y en ese comité la SMB es miembro participante en representación del Perú. En este comité se viene discutiendo la revisión de los principios de gobierno corporativo de la OECD G20. La discusión que estamos teniendo ya incluye aspectos vinculados a la sostenibilidad. Yo doy por descontado que los principios revisados incluirán aspectos sociales y medioambientales. De eso no me cabe la menor duda. Ahora, esto podría significar, de hecho, un antes y un después, pero no cabe duda que marcará un nuevo estándar de referencia para, creo yo, una futura actualización de nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo que, en mi opinión, y esto yo lo he dicho en otras oportunidades, debería ser un código integrado. Es decir, un código ASG, con su correspondiente reporte integrado en línea con las tendencias internacionales. Ahora, yendo un poco a lo que comentaba Arturo, es súper importante hacerle seguimiento a los avances que alcance el IFRS con la creación del International Sustainability Standards Board, el ISSB. Esto con la finalidad de desarrollar, digamos, ellos lo que van a hacer es desarrollar, y Arturo podría ser mucho más explícito en esto y exacto, porque vi una presentación tuya, Arturo, que realizaste al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes de México, pero lo que se está buscando a la larga es normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad. Y recordemos que, ¿por qué es importante la información sobre sostenibilidad? Que a la larga es lo que se denomina como información no financiera. Es información no financiera, pero es importante porque tiene un efecto financiero, ¿ya? Y por lo tanto todo está unido. Y se está creando un nuevo estándar global que incluya lo financiero y lo no financiero, porque a la larga todo tiene un efecto financiero. No sé, creo que me estoy pasando ya de los 4 minutos, pero sí quisiera decir que lo que vamos a hacer es un alto, es una pausa en los temas ASG en el Perú, en la superintendencia. Salvo los cambios del reporte de gobierno que acabo de comentar, ¿no? El reporte de gobierno corporativo que acabo de comentar. Y la otra excepción a esa pausa es la revisión de los lineamientos para la designación de directores independientes. Cuando sacamos esta norma, dijimos que en uno de los considerandos que a los 3 años esa norma iba a ser revisada. Esos 3 años se están cumpliendo ya y el próximo año vamos a revisar estos lineamientos. Les adelanto que la posibilidad de tener directores independientes cruzados, que actualmente está aceptado, es algo que de todas maneras vamos a revisar. De hecho, me hubiese gustado que los indicadores que hoy han sido presentados, y yo he leído la matriz, me hubiese gustado que se hiciese referencia a nuestros lineamientos y no a los de otro regulador. Pero bueno, esa es una opción que el mercado ha tomado. Ahora, quizás como reflexión final,
En la superintendencia consideramos que debemos esperar a que los principios de gobierno corporativo de la OECD G20 sean revisados y contemos con los estándares de revelación de información que se aprueban en el marco del IFRS y el ISSB, a las cuales Arturo ha hecho referencia. Cuando tengamos estos nuevos estándares, podremos determinar el rumbo que debemos seguir en los aspectos ASG en el mercado de valores peruano, y creo que en eso como que nos acompaña, digamos, el mercado en esa forma de pensar. Eso es lo que les podría comentar. Gracias, José Manuel. Hemos venido recibiendo algunas preguntas de la audiencia y vamos a hacerlas tratando de conseguir la conversación, la discusión que está tan rica, por lo menos para mí, creo que para muchos. Hay una pregunta que me parece que es coyuntural y justamente tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país en este momento. ¿Cómo dar una tranquilidad a los inversionistas si en el Perú existen alrededor de 200, 210 conflictos sociales que pueden paralizar incluso, y ya de hecho han paralizado algunas operaciones mineras en funcionamiento o proyectos de inversión? ¿Quién podría responder o darnos esta tranquilidad? A ver, Magali creo que es quien tiene, puedo comenzar yo, pero de hecho creo que Magali tiene las respuestas más claras. Mi impresión es que sí, es verdad que en el último año, probablemente en los últimos 2 años, el número de conflictos sociales a nivel nacional ha crecido, ¿ok? Sí, ha crecido, pero tampoco es que pues haya crecido el 50%. O sea, nosotros hemos estado viviendo con conflictos sociales desde hace años, ¿ya? Pero el grado de, digamos, no satisfacción e inclusive violencia e inclusive de tomas de medidas extremas, sí, de hecho han sido totalmente diferentes en el último año. Ahí Magali probablemente nos va a poder dar algún comentario mucho mejor. Pero a tu pregunta, José Carlos, ¿qué podemos hacer para confianza? Confianza y más confianza. O sea, si es que, o sea, resulta anecdótico que quien nos ha representado en la reunión de Davos este año indique que invite a los inversionistas a invertir en el Perú, porque en el Perú hay estabilidad jurídica. Pero sin embargo hay toda una corriente de cambio de constitución y de cambio del régimen económico. Entonces, claro, si el discurso es así de contradictorio, ¿qué confianza generas? Entonces, mi impresión es que hay que generar confianza y hay que tener claras políticas para atender los temas sociales que creo que no las tenemos. No soy un experto en la materia, creo que Magali es quien nos debería indicar, pero creo que como superintendente, que de alguna manera, digamos, es la pata estatal de esta mesa, sí debo señalar que si bien el sector privado tiene una responsabilidad al respecto, no cabe la menor duda que en los últimos tiempos el sector público tiene su buena cuota de responsabilidad en el tema, ¿no? Pero Magali, quizás tú nos puedas profundizar un poco mejor el tema. Gracias, José Manuel. Sí, adelante, yo puedo complementar. En primer lugar, no sé si han tenido oportunidad de ver la última publicación del índice Fraser, que justamente muestra el índice, una serie de criterios de cómo las empresas ven al sector minero en 84 países en el mundo, ¿no? Y dentro de estos criterios, el Perú, que siempre está en una posición bastante positiva, digamos, en relación a otros países, hemos visto que ha bajado sustancialmente en la parte
precisamente en la parte política y en la parte de estabilidad política, estabilidad jurídica, ¿no? Yo creo, sin duda, digamos, el resultado de esto se debe a temas de conflictividad social. Como dices, en los últimos años ya hemos venido teniendo conflictos sociales, sin embargo, se ha agravado en el último año, fundamentalmente por un tema de políticas que finalmente no cumplen con respetar el Estado de Derecho, ¿no? Que es lo que nosotros como sector minero estamos viendo. No hay un respeto en este momento al Estado de Derecho y no hay tampoco un tratamiento igualitario respecto al cumplimiento de la normatividad vigente, ¿no? Tenemos las normas legales tienen que cumplirse por todos, por igual, y no necesariamente, digamos, esto también se está dando, ¿no? Vemos cómo los conflictos generan actos delictivos en contra de las empresas, en contra de bienes públicos, servicios públicos, y lamentablemente la actuación y la función pública no está actuando de manera oportuna. Ahora, creemos también como sector que uno de los aspectos que tenemos que atacar en temas de conflictividad social es precisamente cuál es la fuente de este conflicto, y vemos como una de las razones de los conflictos el tema del cierre de brechas, ¿no? El cierre de brechas económicas. Lamentablemente las poblaciones de las áreas de influencia de las operaciones mineras no perciben los beneficios del sector, y esto está asociado fundamentalmente también al uso adecuado de los recursos de canon, regalías, de los recursos mineros por parte de las autoridades, ¿no? Nosotros como sector minero hemos planteado ya algunas propuestas en torno a la mejora en el uso de los recursos, y creemos que ese es un tema que hay que sin duda abordar, ¿no? Para atacar finalmente el tema de una de las fuentes, uno de los orígenes de estos conflictos. Y por otro lado, como digo, el tema de Estado de Derecho. Lo que se tiene que hacer, y lamentablemente no se está haciendo, hay temas de orden político en este momento, es que no se está cumpliendo con respetar las autoridades, digamos, con cumplir una función pública y con respetar el Estado de Derecho. La seguridad jurídica se ha visto afectada, y lamentablemente como sector minero y desde el punto de vista del inversionista es justamente todos estos indicadores que se observan, ¿no? El indicador Fraser es un indicador clave a nivel del sector minero y es algo que nos muestra claramente la realidad de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Ahora, tenemos por hacer muchas cosas, tenemos propuestas por hacer sin duda, y tenemos como sector que plantearlas, las venimos planteando a nivel de gobierno, y esperamos en realidad ahí que haya decisiones vinculadas a estos temas concretos que ya nosotros como sector hemos planteado. Gracias. Gracias, Magali. Sí, ciertamente estamos pasando por momentos difíciles y seguramente eso es un reflejo pues del crecimiento de los conflictos que yo recuerdo cuando estuve haciendo la maestría hace unos años, uno de los indicadores que saqué justamente fue este indicador de los conflictos que tiene la Defensoría, y estábamos en 160, me parece. Ahora estamos en 200 algo está pasando, ¿no? Y lamentablemente hay conflictos que pueden ser conflictos que por negociación, que es lo natural y lo normal, ¿no? Pero cuando hay conflictos donde hay violencia y donde se permite sobre todo la violencia, ya la cosa es un poco difícil, ¿no? Hay que ver cómo saltaron ese tema. La vez pasada también vi un llamado del exministro Miguel Inchaustegui a volver al tema de RIMA, y que era una iniciativa que se hizo desde el BID muy interesante y que fue muy buena, logrando consensos con el sector minero, desde la parte privada, el sector público, academia y sociedad civil, ¿no? Que es justamente lo que está mencionando José Manuel, que es generar confianza, ¿no? Miguel Ángel también lo mencionó en algún momento. Voy a hacerle una pregunta a Arturo, porque justo llegó una pregunta para él, que tiene que ver con los indicadores, déjame buscarla aquí, que tiene que ver con los indicadores de SASB. Y Arturo, lo que nos preguntan es, ¿cuáles son las diferencias sustanciales de SASB con la metodología
GRI, GRI, ¿son complementarias? ¿Cómo van? ¿Cómo ves eso? ¿Puedes contar un poquito? Sí, claro. Mira, a mí me gusta resumirlo de una manera que se liga a la comunicación. A final de cuentas, un estándar ASG ayuda a divulgar información que tú incluyes en un reporte, ¿no? Entonces, si nos regresamos a cuestiones básicas de comunicación, una de las preguntas que uno se tiene que hacer principalmente es ¿quién es tu audiencia? Entonces, cuando la respuesta a esa pregunta es que yo le quiero hablar, mi audiencia son los inversionistas, porque yo le quiero hablar de cuestiones ASG a los inversionistas, entonces los estándares SASB están diseñados para identificar cuáles son los temas ASG que tienen esta conexión con impactos financieros y por ende son de interés a los inversionistas. En cuanto al GRI, si la respuesta a la pregunta que se hace esta persona es yo le quiero hablar a un grupo multiactor de stakeholders que incluye otros actores más allá de los inversores, ¿no? Digamos, empleados, cadena de suministro, clientes, etcétera. Entonces puedo, aparte de utilizar los estándares SASB para hablar a los inversores, puedo utilizar otras herramientas que han sido diseñadas para hablar sobre los temas que le importan a ese otro grupo de stakeholders. Y el GRI está diseñado para identificar factores ASG que son de interés más allá de los que están ligados a la materia financiera, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer con la Fundación IFRS y el ISSB es crear una base global, ese es ahora sí que el lenguaje que estamos utilizando, de estándares. Y la base global la pueden pensar como un Lego, como un bloque. Si nosotros utilizamos la divulgación hacia inversionistas como un Lego o un bloque grande, como la base global, cualquier empresa que quiera ir más allá de esa divulgación y dar información ASG a otros actores puede poner Legos más pequeños sobre ese Lego o ese bloque más grande y así hablarle a otro tipo de audiencias. Y bueno, sí mencionar que tanto la Value Reporting Foundation, que es casa de los estándares SASB, y el GRI en su momento hemos tenido proyectos para hacer nuestros estándares complementarios, ¿no? Y también la Fundación IFRS y el GRI hace un par de semanas firmaron un memorándum de entendimiento en el cual el objetivo obviamente es seguir trabajando para poder alinear lo que se puede alinear y incluyendo, bueno, indicadores, lenguaje, términos, metodologías, etcétera, y simplemente poder comunicar cuáles son las diferencias y por qué hay diferencias cuando éstas sean justificadas. Gracias, Arturo. Muy interesante. Bueno, hemos llegado puntualitos al final de este panel sobre reflexiones sobre la importancia de contar con indicadores ASG para el sector minero. Estamos justo con la hora y les agradezco a todos por sus respuestas, las preguntas también del público. Algunas preguntas las hicieron, pero creo que durante el contexto de la presentación y de cada uno de los paneles, de los panelistas se ha ido respondiendo, como por ejemplo, cuáles son las cosas que vienen a futuro, ¿no es cierto?, qué cosas se espera, las diferencias que existen y diferentes retos que se vienen. El siguiente panel va a hablar mucho de los retos, entiendo, y creo que ahí vamos a poder ver toda la parte de implementación, que es justamente la parte más dura, digamos, llamémoslo de una manera. Les agradezco nuevamente, Magali, por su tiempo, Arturo también, Miguel Ángel y José Manuel, muchas gracias. Muy claro todas sus preguntas y creo que han ilustrado a muchos de la audiencia. Les agradecemos y buenos días.